chicos de segundo medio, bienvenidos a este nuevo periodo de clases a distancia con modalidad remota. Espero que hayan logrado distraerse un poquito en estas 2 semanas que estuvimos sin actividades académicas propiamente tales. No fueron las vacaciones que ninguno de nosotros esperaba, yo creo, pero bueno, según la contingencia es lo que tenemos y lo que podemos hacer. Niños, voy a intentar que los videos sean un poco más breves porque la verdad es que internet no me acompaña para subir videos muy largos, así que les voy a hablar un poquito más rápido. Creo que me voy a tratar de extender lo menos posible para que avancemos de forma expedita. Si tienen dudas, ustedes saben que siempre está disponible mi chat de Hangout y también las pueden dejar en Classroom. A mí me llega una notificación y las respondo. Chicos, yo los viernes dejo de contestar en general, ¿ya? Así que los fines de semana no les respondo sus dudas porque necesito distraerme y necesito mi fin de semana. Por eso muchas veces les quedan pendientes las respuestas hasta los días lunes. Ya jóvenes, vamos a comenzar entonces. El día de hoy necesito que trabajemos con 2 conceptos. Uno de ellos es lo que tengo anotado acá en la pizarra, que se las voy a acercar un poco para que lo vean más, que es el personaje tipo, y lo otro son los narradores, que yo sé que ustedes más o menos lo dominan, así que no debería ser muy largo. Así que empecemos. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Dice entonces, chiquillos, personaje tipo. Nosotros ya estudiamos la clase pasada los personajes y los definimos como entes ficticios que son creados por el autor y presentados por el narrador y que por supuesto participan dentro de la obra narrativa, que es lo que estamos estudiando ahora. Aunque sabemos que en las obras dramáticas también hay personajes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y dentro de los personajes chiquillos hay un tipo de personajes que se llaman personajes tipo. Tienen características muy reconocibles que los hacen definir de esa manera. Chiquillos, por personaje tipo se los voy a explicar con la definición formal y después con palabras un poco más sencillas. Dice, son personajes cuyas características físicas, psicológicas y morales son preestablecidas y reconocidas por los lectores. Se repiten en diversas obras de diversos contextos, es decir, de diversos contextos de producción, de diversas épocas. ¿Qué quiero decir con esto? Los personajes tipo, chiquillos, como dice ahí, son personajes que tienen características preestablecidas, características muy comunes, muy reconocibles. Y estas características pueden ser físicas, psicológicas y morales. Esto se da mucho también, y se lo explicaba a sus compañeros de primero medio, se da mucho también en el cine. Quizás no con los mismos personajes de la literatura, pero sí hay como personajes tipo dentro del cine. Por ejemplo, si yo les hablo de una película norteamericana, de una película estadounidense que cuenta la historia de un colegio, o de una serie que cuenta la historia de un colegio, de algunos estudiantes de un colegio, y hay un personaje que es el personaje que, no sé, es como el masculino, que es el más guapo, que todas las chicas están interesadas en él, que quieren salir con él. ¿Cómo es este personaje? Pensemos en lo típico, en eso hay que tratar de pensar. Lo más estereotipado. En general, el personaje, el galán de las películas de adolescente, ¿cómo es? Es guapo, es deportista. Si tiene una novia, pololea con una chiquilla que también es exitosa en términos de popularidad. Es como la más popular del colegio. En general, también en su pareja es muy guapa. Este chico es bueno para los deportes, como les comentaba, y puede ser de 2 maneras. O bueno en lo académico, querido por sus profesores, querido por todo el mundo, o puede ser también el chico rebelde, que no sé, le saca el auto al papá, que tiene una moto, etc. Pensemos, por ejemplo, en
¿Cómo ustedes se imaginan si yo les estoy contando una película o un libro y les digo, y este personaje es el típico Mateo, el típico estudioso, cabro que es aplicado para estudiar? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan, no sé, de pelo largo, con dreadlock? ¿Se lo imaginan con una expansión? Probablemente no, pensamos en algo mucho más estereotipado. Pensamos en alguien que es muy correcto para vestirse, pensamos en alguien que quizás usa anteojos. Los personajes tipos funcionan más o menos similar. Tienen características físicas, psicológicas y morales muy típicas y que las vamos a encontrar en distintas obras. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los personajes típicos más reconocidos es el del anciano, y en general se le conoce también como el anciano sabio. ¿Qué características tiene este personaje? Es un personaje mayor, de avanzada edad, que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría y muchas veces la comparte con un personaje más joven. Si yo les digo, en esta película el joven, el protagonista, se encontró con un viejito que le dio unos consejos súper buenos. El típico viejito sabio, el anciano sabio. ¿Cómo se lo imaginan? Probablemente con una barba blanca, probablemente con un pelo blanco, probablemente con anteojos, probablemente con movimientos muy lentos, quizás una persona que no es tan comunicativa o tan risueña, sino más bien reservada, calmada, etc. Pensemos, por ejemplo, en Harry Potter en Dumbledore, o en El Señor de los Anillos en Gandalf. Pensemos no me acuerdo qué película infantil tiene personajes así que ustedes puedan reconocer. Pero bueno, a ustedes se les van a ocurrir mucho más que a mí. Otro personaje tipo muy conocido es el del seductor, que también se llama el Don Juan, que es este personaje masculino que se dedica a seducir mujeres. Por supuesto que tiene características físicas muy reconocibles. Es alto, tiene buen cuerpo, es guapo. En cuanto a características psicológicas, es un seductor, es atractivo, es simpático, es elocuente. Y en cuanto a características morales, siempre es un personaje que no está muy interesado en ser fiel, se preocupa más de las apariencias, un poco superficial, etc. Otro personaje tipo que yo creo que a ustedes les es fácil reconocer es el de el avaro, que es el que es bueno para retener riquezas, que le gusta acumular riquezas y es muy egoísta con ellas. Yo lo explicaba recién en otra clase que en las caricaturas es muy típico. Por ejemplo, ¿qué personaje de Los Simpson puede representar el avaro? Por supuesto que el señor Burns. Le gusta tener riquezas, es el dueño de la empresa, de la planta nuclear, perdón, no se preocupa de sus empleados, un personaje muy egoísta, no le interesa nada, tiene una mansión gigante, vive solo, acumula dinero, etc. Otro personaje que puede representar el avaro es en la caricatura Bob Esponja, Don Cangrejo. Él también le gusta acumular dinero, le gusta acumular la riqueza. ¿Qué otro personaje tipo podemos tener? El de la dama indefensa. Es una mujer joven en general que está en un peligro, que está en un aprieto, y esta mujer nunca sabe resolver este conflicto, este aprieto en el que está. Entonces ahí aparece otro personaje tipo que en general es el héroe que la rescata, la ayuda, la salva, o también puede ser un seductor. Chicos, eso es más o menos el personaje tipo. Si escuchan música de fondo son mis vecinos. Eso es el personaje tipo. Son personajes que nosotros vamos a reconocer muchas veces. Por ejemplo, en Romeo y Julieta todos sabemos que se trata de una pareja de jóvenes que se enamora. Por supuesto que Romeo es un joven apuesto, atrevido, romántico, apasionado y representa a el galán. Y ese personaje lo podemos encontrar en distintas obras, por ejemplo en Titanic. Ahí tenemos lo mismo. Si bien no es de clase alta, en Romeo sí es de clase alta, el protagonista de Titanic no, también es un joven atractivo, guapo, valiente, podríamos decir,
jugado, que consigue lo que quiere, etc. Supongo que lo entienden más o menos. Y ahora vamos a pasar a narradores. Ya, chiquillos, y en cuanto a los narradores, aquí les tengo anotada la clasificación. Sabemos que el narrador se define como la voz ficticia creada por el autor para que nos narre los acontecimientos. Y podemos clasificar los tipos de narradores en dos grandes grupos, aquellos que participan de la historia y cuando el narrador no participa de la historia. Ahí se ve mejor. Cuando el narrador no participa de la historia puede ser el narrador omnisciente, que sabemos que es aquel que tiene conocimiento absoluto de todo lo que pasa, sabe lo que los personajes piensan, lo que los personajes sienten, sabe el pasado de los personajes, el futuro de los personajes, comprende absolutamente todo, es como un dios, podríamos decir, tiene dominio absoluto y conocimiento absoluto. Omnisciente, sabe todo, conoce todo. Por otro lado, entre los narradores que no participan directamente dentro de la obra, tenemos el narrador objetivo, que tiene un conocimiento no absoluto, sino que relativo, parcial. El narrador objetivo muchas veces se compara con una cámara de video, porque chiquillos, es como, por ejemplo, si nosotros vemos, como ustedes que están viendo este video mío, esta grabación mía, ustedes no saben lo que yo estoy pensando, no saben lo que yo estoy sintiendo. Solo pueden ver mis gestos, pueden ver que estoy moviendo la mano, pueden escuchar lo que estoy diciendo. Tienen un conocimiento relativo de lo que pasa. Tal cual es este narrador. El narrador objetivo solo conoce aquello que es perceptible de ver, de escuchar. Puede describir lo que pasa, pero no conoce las interioridades de los personajes. Y por otro lado, chiquillos, los narradores, que están dentro de la historia, podemos dividirlos en dos tipos y es súper fácil de comprender. Tenemos el narrador protagonista, que es cuando el narrador nos cuenta su propia historia. Por ejemplo, ¿qué libro les tocó? Ya, por ejemplo, No pasó nada, la historia contada por el mismo niño. Él contaba lo que a él le había pasado. Ahí podríamos hablar de un narrador protagonista. Pero en muchos casos, el narrador es un personaje dentro de la historia, participa de la historia, pero no cuenta lo que le pasa a él, sino que cuenta lo que le pasa a otro personaje. En ese caso hablamos de un narrador testigo. Es, por ejemplo, si yo, como un personaje, contara la historia de mi vecina. Y mi vecina va a ser la protagonista. Toda la historia va a girar en torno a ella. Pero yo la voy a contar. Yo como dentro de la historia, yo como un personaje más la voy a contar. Distinto es si mi vecina cuenta su propia historia. Ahí estaríamos hablando de un narrador protagonista. Creo que es fácil de entender y que ustedes igual tienen conocimiento de esto porque lo han visto muchas veces. De todas formas, si tienen dudas, me las pueden preguntar, chiquillos, y no tengo ningún problema con contestarlas. Espero que les haya quedado claro y quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Les voy a subir la actividad como siempre. Un beso, niños. Cuídense mucho.